Y mi proceso definitivamente no fue la cárcel. El primer diagnóstico que me dieron fue: tú tienes cáncer. Entonces el panorama fue muy terrible porque pues cáncer y en las condiciones en las que me encontraba, pues. Y al siguiente día me acuerdo que llegó Isabel y me dijo: Vero, dice, ¿puedo traer a alguien para que ore por ti? Y llevó a una señora que oró por mí y me hizo aceptar a Dios en mi corazón. Y a partir de ese momento todo. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo el día de hoy estoy muy emocionada porque hoy tenemos una invitada súper especial y además que también es muy especial para mí. Ella es Vero. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, muchas gracias, Melissa. Fíjense, les quiero decir, hay una historia muy bonita detrás híjole, de cómo nos conocimos Vero y yo. Y yo ahorita voy a contar mi parte y ahorita después ella va a contar su parte. Y fíjense, cuando yo escribí el libro Mosaico, después de que salió el libro, al poquito tiempo, pues hice el taller, ¿no? Y cuando yo estaba haciendo el taller, para los que no saben, el libro Mosaico es un libro de restauración, basado pues en fe, basado en Dios. Y cuando estaba haciendo el cuaderno de trabajo para que las mujeres pudieran trabajar pues en su interior, y yo lo hacía, yo pensé mucho en las mujeres que estaban, híjole, cautivas, no solamente por dentro, sino también por fuera, porque habemos muchas personas que caminamos en libertad física, ¿no? Pero por dentro somos cautivos y somos prisioneros. Y cuando yo hacía el taller, yo pensaba, híjole, o sea, ¿cómo habemos mujeres o hombres, mujeres, personas que vivimos en un cautiverio en nuestro interior? Y yo pensaba, híjole, todavía hay mujeres que están así por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque están prisioneras, están cautivas fuera de su voluntad. Y en mi corazón nació el deseo de regalar y llevar ese material a la cárcel de mujeres. Y no falta, ¿no? Obviamente era pandemia, no falta un amigo que conoce un amigo que va a la cárcel. Entonces yo traté de contactarme con algún pastor o algo pues para poder hacer llegar el material. La verdad es que fue muy complicado. Dije, bueno, Dios, si tú quieres, pues tú lo vas a hacer, ¿no? Y ya. Y en eso yo creo que pasaron un par de meses y recibí un mensaje por las redes sociales de una persona que quería contactarme acerca del libro, una situación que había pasado con el libro y agendó una llamada conmigo para hablar por Facebook. ¿Okay? Entonces atiendo la llamada y me dice esta persona, fíjate, hay una persona que está en el hospital, está muy grave, hemos orado por ella, pero la verdad es que pues sí, no se deja, decía, no se deja, decía. Y me dijo, Melissa, yo la verdad, me dijo, tu libro, me dijo, me ha ayudado mucho. Lo tengo todo rayado, marcado, lo he leído varias veces, pero Dios puso en mi corazón que le regalara mi libro, o sea, no otro libro, mi libro, que se lo diera a ella. Se lo di. Ella ya se regresó, me dijo, pero me contactó su marido que a Vero le gustaría hacer una llamada conmigo. Y porque al parecer pues que Dios había hecho la obra y como que quería contarle el testimonio. Y me dice Isabela, ¿no? Me dice, oye, me dice, y yo pensaba que estaría muy padre que cuando ella se comunique conmigo, estaría muy padre que tú pudieras estar en la llamada, porque qué mejor que pudiera ella hablar con la autora del libro. Y yo, claro que sí, o sea, claro que sí. Total, agendamos la llamada y cuando me llamen, estábamos en la sala las tres por teléfono, o sea, sin conocernos ninguna, bueno, tú y ella sí. Y al final de la llamada recuerdo que Vero me dijo, gracias Melissa por atender la llamada. Y yo recuerdo, no, le digo, gracias a ti, le digo, y le dije, no, fíjate que yo hice un taller de libro y desde que lo hice en mi corazón he sentido llevar el material allá, le digo, pero con la pandemia y todo no se ha podido. Entonces, para mí esa llamada y que el libro estuviera ahí con Vero, adentro del Cerezo Tijuana, para mí era Dios así jalándome las orejas de que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces ahí quedó y yo, bueno, pues bye. Yo creo que a la semana, 2 semanas, recibo un mensaje de Isabel, de la enfermera, que Vero me mandaba a dar un correo electrónico donde podía yo comunicarme, porque al parecer me iban a dejar entrar a dar el taller del libro ahí a la penitenciaría.
Y pues ahí voy, llevo el material, lo revisan y fue pues ahí varias cosas que tuvieron que pues autorizar. A final de cuentas, logro entrar, ¿verdad? Y al hacer eso, a dar el taller, el material, y obviamente Vero fue de el primer grupo de alumnas. Entonces cuando termina, había una lista de espera y se dio otro, porque pues fue algo provisional. Pero a final de cuentas, pues fue una puerta que se siguió abriendo, porque hasta la fecha yo tengo ya voy para 2 años yendo a la cárcel al taller de mujeres, ¿verdad? Se le ha dado ahorita aquí en Tijuana, el 50% de las mujeres ha tomado el taller. Y tomando en cuenta que es un taller voluntario, o sea que las mujeres deciden tomarlo. Y al parecer pues ha habido pues resultados, tanto que ahora ya se empezó a dar con hombres, se empezó a dar en Ensenada con las mujeres, en el CERESO Ensenada, en el CIA con los adolescentes, también el reclusorio de menores. Y digo, y esto no para, y para mí, pues Vero es una persona muy especial porque fue el instrumento que Dios usó para que este libro, este taller, ¿verdad?, pudiera llegar ahí. Obviamente es Dios llegando ahí a través de este taller, ¿no? Y a través de este libro. Entonces digo, esa es mi versión de lo que yo estaba viviendo por fuera, pero obviamente, ¿por qué no escuchar lo que estaba pasando con Vero, ¿no? Cuéntanos tu historia, Vero. Melissa, pues en alguna ocasión te platiqué que mi proceso, solamente Dios sabe por qué me puso en ese lugar. Y mi proceso definitivamente no fue la cárcel. Mi proceso no fue la cárcel nunca. No era el propósito que Él tenía para mí. Enfermé dentro de la cárcel. Duré 1 año enferma. Mal atendida. Por mi esposo, que en todo momento estuvo ahí conmigo. Él fue el que hizo todo lo posible para que me atendieran. Por azares del destino llegué al Seguro Social. El primer diagnóstico que me dieron fue: tú tienes cáncer. Entonces el panorama fue muy terrible porque pues cáncer, y en las condiciones en las que me encontraba, pues lo primero que pasa por tu mente es: me voy a morir aquí. Pero pues no era lo que Dios tenía preparado para mí. Pues claro que no. Ni Entonces, la cárcel, ni la enfermedad, ni el cáncer, ¿no? exactamente. Ni para ti, ni para nadie. Entonces, pues después de 3 cirugías me dan de alta y me dicen que todo está bien, cosa que no fue así. Regresé. O sea, tú regresaste a prisión pensando que estabas dada de alta. Sí. Ok. Tenía ¿Cáncer en dónde? en la matriz. Ok. Regresé, en el tiempo que estuve en el hospital me dijeron que pues que no era cáncer. ¿Cuánto tiempo llevabas en la cárcel cuando te enfermaste? 2 años. 2 años. Okay. 2 años. En ese tiempo que estuve hospitalizada fueron 3 cirugías cuando me dieron de alta. Aparentemente todo estaba bien, pero pues no era así. Yo llegué sintiéndome igual, o quizás hasta peor, porque ya tenía 3 cirugías previas, estaba muy delgada, mal atendida nuevamente. Un paréntesis ahí. Tú ahorita al iniciar, al contar, tú dijiste, mi proceso no fue la cárcel, ¿no? Fue la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú todavía, antes de haber enfermado, tú todavía no habías entrado a un proceso de sanidad, no habías entrado a un proceso de restauración. No. ¿Cómo estaba Vero antes de enfermarse? ¿Estabas enojada? Sí, claro, estaba muy enojada porque, como te digo, no entendía por qué Dios había decidido ponerme en ese lugar. Okay. O sea, no, a la fecha hay veces que todavía me lo sigo. Justamente anoche que llegué platicando con mi amiga, lo hablamos nuevamente, que a veces todavía no entiendo la razón. Si mi proceso era la enfermedad, ¿por qué me puso en ese lugar? Pero pues solamente Él lo sabe, y eso forma parte de lo que ¿Eso hoy, quiere decir que tú no cometiste ningún crimen, pues, ninguna felonía, que estuviste injustamente? pues Más o menos. no te puedo decir que injustamente, porque en ese mismo proceso que vives te das cuenta que quizá no eres culpable de muchas cosas, pero en el andar de tu vida has hecho cosas que quizá no han sido correctas y que de alguna manera... No tienes que llegar ahí, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente.
Digo, todos hemos hecho cosas indebidas, pero no todos somos enviados en ese proceso, ¿no? Obviamente, pero también tenemos que confiar que Dios, híjole, también el trato de Dios para con nosotros es personal y después uno se da cuenta, híjole, yo sí necesitaba, ¿no? Yo no fui, por ejemplo, la persona que el sabio aprende a la cabeza ajena, pero pues sabemos otros más necios. Entonces, tú estabas ahí enojada. Muy enojada. O sea, no asumiendo tu responsabilidad de lo que habías hecho. Correcto. Sí, ok. Entonces, pues, después de esas cirugías que tuve, me programaron nuevamente para una revisión precisamente de las cirugías que tuve. Y pues fue el día en que Dios decidió hablarme, así de simple. El día que Dios, por todos los medios, intentó buscarme, porque yo siempre digo que Él fue el que me buscó, porque yo estaba tan enojada que no quería saber nada de Él. ¿Qué fue lo que a mí me dijeron? Que han estado orando por ella y no, así me dijeron y yo, ¿qué? Entonces, pues así pasó. Recuerdo claramente ese día como si fuera ayer. Llegué al hospital y en cuanto me metieron para los estudios, el doctor puso cara de sorprendido y dije, algo no está bien. Entonces comenzó el terror. Porque ¿Esta fue la cuarta cirugía? La cuarta cirugía. Ok. Comenzó el terror porque dije, no, una vez más, ya no quiero estar aquí porque estuve casi un mes y medio internada. Wow. Y me dieron de alta y al mes lo primero que me dijo el doctor, no te vas, te quedas y prepárenla porque va nuevamente a cirugía, llegando. Entonces yo dije, no, algo no está bien. Igual yo seguía súper enojada porque decía, ¿qué está pasando? Ya 3 cirugías, entonces no entendía lo que pasaba. Y pues fue el día que Dios decidió hablarme. Recuerdo claramente que una señora, yo estaba muy enojada y llorando porque no sabía qué iba a suceder. Y una señora se acercó a mí y me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien porque Dios está contigo y Dios te ama. Y yo estaba enojada. ¿Quién le dijo a esa señora que me diga algo, que no me hable? Yo muy enojada, ¿no? O sea, me acuerdo que ni siquiera le contesté a la señora de que yo estaba tan en shock del momento. Me pasaron a piso. Recuerdo claramente cuando un doctor que ya me conocía del tiempo que estuve internada, llegó y me dijo, ¿ya le avisaron a tu familia? No, pues no. Me dio su celular y me dijo, avísale a tu familia. Le hablé a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Me están preparando para cirugía. Y igual mi esposo, no te preocupes, todo va a estar bien, encomiéndate a Dios. Y yo seguía molesta. Llegó el doctor y me dijo, pues mira, por alguna razón estás aquí. Eso fue cuando comenzaron las señales que empecé a entender. Okay. Llegó el doctor y me dijo, mira, las cosas pasan por una razón. Déjalo todo en manos de Dios, todo va a estar bien, no tengas miedo. El doctor. Un doctor hablándote de cosas de religiones. Es difícil, porque ellos son muy duros. Sí. Pues la total que entré a cirugía, me subieron a piso y justamente al siguiente día, no recuerdo bien si fue el mismo día o el siguiente día, Isabel, que ya estaba ahí con nosotros. La enfermera. A la enfermera, fue y me saludó y me dijo, me dijeron que regresaste, fue y me saludó porque yo ya era parte del hospital de que tanto tiempo duré internada. Siempre me trataron muy bien, la verdad, muy amables conmigo. Y al siguiente día llegó, no mentira, ese día yo ya estaba de la cuarta cirugía. Y al siguiente día me acuerdo que llegó Isabel y me dijo, Vero, dice, ¿puedo traer a alguien para que ore por ti? Y llevó a una señora que oró por mí y me hizo aceptar a Dios en mi corazón. Y a partir de ese momento todo cambió. Empecé a entender muchas cosas, a darme la oportunidad de saber quién era y por qué me estaba buscando. Y ahí comenzó mi proceso. Todavía renuente a muchas cosas, al sí, al no, el por qué me pasa esto. Claro. Es una decisión difícil para mí que era completamente cerrada la idea por todo lo que me había pasado. ¿Cuándo te dio el libro? Al siguiente día que llegó y me dijo que si podía orar por mí, llegó con la señora, hicieron una oración y me dijo, pues vas a estar aquí otra vez un tiempo, te traje este libro para que espero que te ayude. Y pues después de tantas señales que Dios me estaba buscando y que ¿Qué dijiste? usó a diferentes personas para hablarme precisamente de que Dios
estaba conmigo en todo momento y que lo dejara todo en sus manos, aparece tu libro que habla de cómo restaurar a una persona quebrantada por Dios. Una pregunta, ¿por qué resistirte tanto a Dios? O sea, ¿por qué? Fíjate, llevas 4 cirugías. O sea, para empezar, o sea, regresémonos, ¿no? O sea, ya estabas en prisión y estoy de acuerdo, ¿no? Si hay algo que yo siempre he dicho es que si mis pecados tuvieran sentencia, pues yo ahí estaría también. Más hay pecados que he hecho, pues que tienen sentencia, nomás que a mí no me torcieron, ¿no? Entonces, volvemos a eso, ¿no? Cada quien pues tiene un proceso, pues el que Dios, a veces uno trata allá adentro, a veces no. O sea, ya estabas ahí, después te enfermas, o sea, imagino que todo el proceso de tu enfermedad también, de estar 1 año enferma, fue muy duro. Ya tienes 4 cirugías y fíjate, todas esas cosas estaban pasando en tu vida y aún así no quiero saber de Dios. ¿Qué era lo que te venía a la mente? O sea, ¿qué sentías? ¿Por qué no? ¿Cuál era tu resistencia para con Dios? Yo siempre estuve muy enojada con Dios, muy ¿Por qué? enojada ¿Sabías porque por qué o nomás sentías coraje? no, sentía coraje porque yo siempre dije, o sea, ¿por qué me tiene aquí? ¿Por qué me tiene aquí? ¿Por qué me puso en este lugar? Y aparte me enferma, o sea, de algo que los doctores ni siquiera tenían una explicación, porque no era cáncer, gracias a Dios, pero fue una enfermedad muy complicada. Sí. O sea, en tu mente Dios era el culpable. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? Recuerdo que en mi mente, y muchas veces que platicaba con mi amiga, le decía, es que yo no soy una mala persona, yo no le he hecho daño a nadie, yo no le he hecho daño a nadie, siempre trato de ayudar, de verle el lado bueno a las cosas, pero no entiendo, estaba muy enojada. Pues sí, hay un dicho que dice por ahí, ¿no? Que la cárcel está llena de puros buenos intencionados. Ujú. Entonces, ese era, o sea, tú de alguna manera estabas culpando a Dios. O sea, sí estabas asumiendo responsabilidad por lo que tú habías hecho, pero no estabas de acuerdo en la manera en que Dios estaba efectuando una disciplina en tu vida, pudiéramos decir, ¿no? Pues sí. Ok, sí, como al niño que castigas y, ay, no, Sí. no, o sea, ok. De hecho, sí es algo que a todos nos pasa, ¿no? Como el chiste de Pepito, que ni sé por qué lo estoy diciendo, pero lo voy a decir, al que lo paran en la esquina y volteado para allá parado y dice, ¿cómo estás, Pepito? Y luego el Pepito dice, estoy aquí parado, maestra, pero por dentro estoy sentado. Entonces, de alguna manera, o sea, Sí. ok, entonces, estás enojada con Dios. Estaba muy enojada. Por la manera, pues sí, estás tomando responsabilidad por algo que habías hecho, pero no de esa manera lo querías hacer, ¿no? Ok. Entonces, antes de esto, ¿tú eras creyente de Dios? ¿Le pedías a Dios porque si tú estabas diciendo, oye Dios, tú me estás castigando así, era porque de alguna manera tú pues tenías una noción de Dios, ¿no? Sí, pues Ok. por tradición, porque Por ahora puedo decir tradición. que por tradición mi familia es católica, Ujú, eh, pero pues realmente no conocemos de Dios, ujú. no conocemos de Dios, entonces ese día que Él decidió voltearme a ver fue cuando me di la oportunidad de abrir mi mente y mi corazón a Él y de entender muchas cosas que no entendía. Fíjate, ahorita que dices eso, en sí, la noción que tenemos la mayoría de las personas que crecemos, ¿no? En un hogar católico o desafortunadamente en nuestra cultura, nuestro papá siempre llegaba a hacer justicia a la mamá, ¿no? O sea, cuando llega tu papá le voy a decir lo que hiciste, cuando llegue tu papá le voy a decir lo que hiciste. Entonces conocemos también un Dios de mucho juicio, ¿no? Entonces, obviamente, pues si estabas viviendo esa sentencia, pues era porque Dios, el juez, el que Estaba castiga, castigando. te estaba castigando, exactamente, pero definitivamente no es el Dios que Dios quiere que nosotros conozcamos, ¿no? Porque No. Él no es así, ¿no? Entonces te dan el libro, perdone, pero nomás para quedar así bien claro, ¿no? Okay. Pues llega a mis manos el libro y pues comienza la revolución, porque te das cuenta en un libro cómo te identificas con una persona que ha pasado por, quizá no cosas iguales a las que tú has vivido, pero que te das cuenta que también ha tenido su proceso y que Dios sigue ahí con ella a pesar de todo.
que Dios provee, que Dios ayuda, que Dios te acompaña a donde quiera que vayas, así sean las cosas más terribles. Y fue cuando mi mente empezó a cambiar y a ver todo lo bueno que había puesto en mi vida. Las personas a las que me encontré, mi familia, mi esposo y mi hijo y mi familia que nunca me dejó. Desde el día uno que pasó todo esto, ahí mi esposo estuvo firme todo el tiempo. Le digo yo a la fecha que cierro mis ojos a veces y recuerdo todo ese proceso que me ha hecho ser quien soy hoy para no olvidarlo. Y recuerdo claramente verlo abrir la puerta y asomarse porque no lo dejaban entrar a verme y él como podía se escondía, se escapaba al hospital Wow. para solamente entrar a verme y decirme cómo estás y él simplemente verme y detrás de él llegaban los guardias a sacarlo. Lo Qué veo, romántico. veo una puerta abrir y Ujú. veo su cara, aún veo su cara viéndome. Entonces, ahí fue cuando empecé a ver las cosas buenas que Dios estaba haciendo en mi vida. Que en el proceso de sanidad, cuando empezaste a ver que todas las cosas, como Dios estaba sanándote y todo, ¿qué heridas, o sea, qué te mostró Dios de tu interior? ¿Qué me mostró Dios en mi En interior? el sentido, Pues por ejemplo, cuando uno, al final de cuentas, cuando uno, las malas decisiones o las malas actitudes o comportamiento que uno tiene una raíz siempre y es una fractura en nuestro interior en una temprana edad, ¿no? Entonces, después nos damos cuenta que Dios no solamente nos quiere sanar de algo de ahorita, del pasado. sino son cosas que sucedieron en nuestro pasado y que nos trajeron involuntariamente hasta esta situación. O sea, entonces, ¿qué cosas Dios te reveló de Vero, no? De Vero. ¿Hasta dónde fue Dios a rescatar a Vero? Híjole, yo creo que sí, se aventó un clavado muy profundo porque platico a veces que Dios, mi manera de que viví mi proceso fue como si Dios me tomara, me pusiera en lo alto con Él y viera mi vida en partes, como esta parte de mi infancia, esta parte de mi adolescencia, esta parte de mi matrimonio, mi situación actual. Yo la podía ver desde fuera y te das cuenta de cosas que habías olvidado, que cosas que no sabías que te dolían. ¿Cómo qué? ¿Nos puedes contar algo? Por ejemplo, yo siento que mi mamá fue muy sumisa con un papá muy estricto. Entonces yo rescaté a mi familia. Si mi mamá era débil, yo siempre trataba de defenderla. Dice mi mamá, a la fecha todavía me dice que se acuerda cómo yo le decía a mi papá cuando él le quería hacer algo. Déjala, no le hagas nada. O sea, yo traté como de resolver cosas a muy temprana edad que quizá no me correspondían. Y así crecí, tratando de resolver, de ser yo la que se preocupa por mi madre, por mi hermano, hasta cierto punto por mi papá. Y igual, por ejemplo, ya de casada, ser como la que quiere estar en todo, la que puede resolver todo. Y hay veces que asumes cosas que no te corresponden y que creces pensando que si no las haces está mal, que no estás ayudando, que no estás aportando. Yo siento que esa fue la primera cosa que vi clara de que suelta lo que no te corresponde. No puedo solucionar todo, no puedo Fíjate, ayudar a todo el mundo. cuando Dios nos llama a soltar algo, híjole, el soltar algo está muy ligado con el perdón. ¿A quién tuviste que perdonar, bueno, en tu proceso Yo creo que a mí misma, porque en este proceso me culpaba de muchas cosas, como te digo, de mi pasado, ¿no? Ok. De por qué hice, por qué no hice, debí estar. Por ejemplo, en este mismo proceso falleció una de mis tías en los tiempos del COVID y yo recuerdo que me culpaba mucho porque yo quería estar ahí con ellos y no estuve. Falleció mi abuela y no estuve con mi mamá. Recuerdo que lo hablé con un psicólogo y el psicólogo justamente me dijo eso: Vero, no estás ahí y todos los demás siguen haciendo su vida. El que tú estés ahí no va a cambiar las cosas. Era muy aprensiva con mi familia, por ejemplo. El querer estar ahí presente para todo, el querer ayudar siempre.
Entonces, Ahora no podías hacerlo, ¿no? exactamente. Entonces, ahora, como te digo, entiendo esa parte que por algo Dios me puso ahí, porque me sacó de todo eso, de lo que Ah, yo tenía las y ellos raíces. siguen vivos. Y Exactamente. ellos siguen comiendo, y ellos siguen, la vida sigue sin ti. Ahora lo entiendo. En su Claro. momento renegué y lloré y me enojé, pero ahora logro entenderlo. O sea, tenía que sacarme y que separarme de todo eso para que yo pudiera ver las cosas de diferente manera. Como que no eras tan indispensable y no eras la salvadora, ¿no? De toda la familia. Exactamente. Wow, wow. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué más después cuando empezaste a soltar las cosas? Porque sabemos que cuando soltamos es el inicio de la restauración, ¿no? Efectivamente, así fue. Y recuerdo después de ese proceso en el que acepté a Dios en mi vida, en el que seguía poniéndome a personas de buen corazón a mi lado, que nunca me dejaron, pues llegó esa quinta cirugía en donde el panorama era trágico. Lo más barato que era que yo iba a terminar con una colostomía y en un lapso de 6 a 8 meses volver a regresar a cirugía para que me hicieran una cirugía para componerme los intestinos, y eso era como que Wow, lo mejor que me podía pasar, porque el panorama era que no iba a resistir una cirugía más, ni siquiera una anestesia. wow. Pesaba yo 40 kilos, estaba muy débil, y pues ahí fue cuando me rendí. Simplemente me rendí. Me acuerdo claro que una vez llegó mi esposo y le dije, ya no quiero ya, si me voy a morir, ya, pero ya no quiero, ya no aguantaba más, ya no aguantaba más un catéter porque eran 10 piquetes para poderme poner un catéter. O sea, ya mi cuerpo ya estaba muy cansado. Y recuerdo que yo le dije eso a mi esposo y me dijo, no, tú no vas a terminar aquí, me dijo, tú no mereces esto. Sus palabras eran esas, tú no mereces esto. En esos días pude ver a mi hijo, esto es extraoficial, pero pude ver a mi hijo, y yo lo sentí como como si fuera una despedida. Ok, dijiste, Dios me dio la oportunidad de despedirme de mi hijo. Lo vi, lo abracé, se acostó conmigo en la cama del hospital. Después fueron mis padres, vi a mi papá, vi a mi mamá, y yo dije, si esto es lo que tú tienes preparado para mí, me estás dando la oportunidad de verlos y de despedirme, así tiene que ser. Si tú el día de hoy, en esa cirugía, en esa quinta cirugía, si tú el día de hoy me quieres llevar contigo, adelante. Wow. Dejo todo en tus manos, tú decides lo que haces conmigo y lo que tú decidas lo voy a aceptar. Recuerdo claramente que como pude, porque casi no me podía ya O ni sea, hasta levantar. ahí te diste cuenta que tú no podías hacer absolutamente nada para sanarte. Así es. O sea, ahora sí que hasta ahí aceptaste, esto es si Dios quiere. Sí. O sea, no las ganas tú que tengas de vivir, no la fuerza que tengas tú en tus fuerzas, sino, ok, y le dijiste, ok, lo que tú quieras, Lo que tú Dios. decidas, eso va a ser. Como pude, antes de que me llevaran al quirófano, como pude, me hinqué en el baño y le dije, en tus manos estoy, solamente tú sabes lo que tienes preparado para mí. Si hoy me voy, estoy lista, gracias por dejarme ver a mi familia. Wow, Sí, gracias, o sea, ya había sí, agradecimiento, o sea, wow, o sea, de la mujer que estaba bien enojada, sí, que porque aquí sí hay tanta gente criminal y anda allá afuera y yo estoy yo aquí. O sea, de sí. estar hincada, diciéndole lo que quiera hacer y gracias Y era por algo que esto. jamás en la Wow, vida había hecho, wow, wow. recuerdo claramente que mi amiga me decía, es que hay que orar, y ella todavía a la fecha recuerda que yo le decía, es que yo no sé hacer eso. Y ella me dice, es que hay que orar, y yo, ora tú porque yo no sé hacerlo, tú hablas muy bonito, yo no, y fue un proceso bien duro aprender a ser simplemente, como dices tú, agradecido, empezar por ser agradecido. Mm, Y ese día lo dejé todo en sus manos, le di las gracias y esa era mi despedida, le había agradecido que a pesar de las condiciones en las que me encontraba, me permitió ver a mi familia y ahí estaban conmigo. wow, Entonces entré a quirófano y simplemente dejé que él obrara. Hoy lo entiendo. Dejé que él obrara y todavía recuerdo cuando desperté aún en el quirófano y como pude me toqué mi estómago estoy viva. y estaba el anestesiólogo todavía ahí y yo le dije,
a como pude. Me dejaron colostomía y él se rió, como diciendo, te acabas de despertar y eso es lo que te preocupa. Y me dijo, no, todo salió bien. Wow. Todo salió bien. Y ese fue el inicio. ¿Y esa fue tu última cirugía? Esa fue mi última cirugía. ¿Estás sana ahorita? Sí. Wow, wow. Entonces de ahí sale, ¿cuánto tiempo te quedas en el hospital? En ese entonces, 2 meses, todo diciembre, no, todo febrero y principios de marzo, como otro mes y medio más o menos. Entonces, regresas a prisión, otra. Sí. ¿Cómo regresa? ¿Cómo regresa Vero? En definitiva, sí regresé siendo otra. Ok. Ya no me pesaba. Uh-huh. Ya no me pesaba y me entregué simplemente. Recuerdo que comencé a servir en la iglesia, cosa que no había querido hacer porque yo decía, ay, no. En ese proceso, como nuevamente como agradecimiento, ahí adentro, en el mismo servicio de la iglesia, le ofrecí una danza, lo recuerdo, nunca lo había hecho, y después de ofrecerle esa danza me dio mi libertad. Wow, wow, wow. Me dio mi libertad como a los 2 meses, me dio mi libertad. Wow. Ay, voy a llorar aquí. Wow. ¿Puedes decir Dios es bueno? No es bueno, es buenísimo. Sí. Pues ahora ves que dices, híjole, qué triste, pero a lo mejor era lo que necesitaba. Sí, claro. Ahora entiendo lo que te digo. Ahora logro ver que siempre estuvo conmigo desde el principio, desde que llegas a la cárcel y escuchas tantas historias terribles de cómo son las detenciones, de cómo llegas y te tratan mal. A mí nunca me pasó nada. Siempre me rodeó de gente buena. Trabajé, serví. Siempre estuvo conmigo. Ahora que regresas a tu casa, ¿qué Vero regresó a su casa, no? O sea, ¿cómo? Porque pues fue una mamá esposa que salió de su casa y fue otra mamá esposa que regresó a su casa. Sí. Recuerdo claramente que mi propósito fue el día que yo me vaya de aquí, tú vas conmigo. El día que yo ponga un pie en mi casa, tú entras primero. Ese fue mi propósito y así ha sido hasta el día de hoy. Detrás de eso también hay una historia muy bonita porque mi esposo y mi hijo decían que todo el tiempo me decían que soñaban que yo llegaba a la casa, Uh-huh. que yo tocaba la ventana de la casa y que ellos decían, ¿qué haces aquí? Entonces a mí se me metió la loca idea cuando me dieron mi libertad de Llegar por irme. sorpresa. Ajá. Y justamente así fue y las palabras de mi hijo fueron justo como lo soñé. Ay, qué hermoso. Justo como lo soñé. Entonces, hasta ese momento Dios entró conmigo a mi casa y yo le pedí que así como había transformado mi vida, transformara a mi familia. Y el día de hoy podemos ver los frutos que nos está regalando después de habernos hecho pasar por por habernos fuego. hecho atravesar ese desierto. Así es, que Dios es bueno. Bueno, amigas, amigos, esta es una súper historia hermosa de restauración y todos hemos sido quebrados, todos. No hay una persona en este mundo mundial que no haya sido quebrado. Es solo que unos deciden que los quebrantos de sus vidas, Dios los haga como piedras que adornan una hermosa corona. Y Vero definitivamente es una mujer de esas. Entonces, no se vayan, nos vemos en el otro. Bye.